Muy cerca de Madrid, capital de España, se encuentra el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, en la localidad homónima de San Lorenzo del Escorial, que toma el nombre de esta edificación, ya que la población es fundada por Carlos III en el siglo XVIII y el monasterio del Escorial es fundado por Felipe II 2 siglos antes, a finales del siglo XVI, y que dicho sea de paso, es colosal e imponente por sus gigantes y espectaculares proporciones. Se encuentra en la Sierra de Guadarrama a 1028 metros sobre el nivel del mar, muy cerca del Valle de los Caídos o Valle de Cuelgamuros. Es uno de los principales monumentos renacentistas españoles y por ello fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984. Justo a mis espaldas os presento al monasterio del Escorial. Os lo voy a enseñar por su exterior. La entrada al complejo para los ciudadanos de la Unión Europea es gratuita de octubre a marzo, los miércoles y domingos de 3 a 6 de la tarde. El lugar incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca, un colegio y un monasterio. Cuando se ven estas cosas que además están repartidas por toda España, uno no llega a entender, o su capacidad se queda corta, hasta qué punto pudo llegar el inmenso e inconmensurable poder, tanto económico como militar, que tuvieron los reyes de España para que cualquiera de estos, fuesen Austria, Borbones o lo que fuera en dinastía, tuvieran la capacidad de decidir, proyectar y construir este tipo de edificaciones, en las que además solían añadir un convento en la mayoría de los casos. Supongo, en mi corto entender, para que en su retiro o en el descanso eterno tuvieran la eterna e infinita compañía mortal de los rezos y de la divinidad. Supongo que les llevaría a pensar que así se encontrarían más cerca del cielo o del paraíso, aunque está claro, por lo que se ve, que viendo lo visto, el paraíso lo tenían en la tierra. En estas imágenes que os estoy mostrando, solo vais a ver la parte visitable, que es gratuita, que por sí misma nos puede llevar varias horas el apreciarla. Entre ellas se encuentra también el acceso a la basílica, que igualmente os voy a mostrar en estas imágenes. Recalcaros también que ponen muchísimos impedimentos, muchísimas trabas y lastres para poder realizar fotografías o filmaciones en el interior de este lugar. Y por eso omito la parte visitable de pago, porque además, entre otras cosas, el vídeo se nos haría eterno por todo lo que hay que ver en su interior. Os voy a hacer una cronología histórica del monumento por fechas, para que veáis cómo es el inicio, cómo va el desarrollo y cómo llega hasta nuestros días.
Empiezo por 1557, donde se produce la victoria sobre los franceses en la batalla de Saint-Quentin. Un año después, en 1558, el emperador Carlos I muere en Yuste, cambiando en su testamento su deseo de ser enterrado en Granada por la petición a su hijo de crear un edificio ex novo para su tumba, en un lugar diferente a sus padres y abuelos. Felipe II, su hijo, designó una comisión multidisciplinar de médicos, arquitectos, canteros, etc., para buscar el emplazamiento más idóneo en la Sierra de Guadarrama, el centro geográfico de la península ibérica. En el año 1559, el 15 de julio, el rey nombró arquitecto real a Juan Bautista de Toledo desde Gante y le encomendó la dirección de todas las obras de la corona. En 1560, la comisión busca alternativas para el emplazamiento del monasterio, barajando entre otras localizaciones Guisando, Aranjuez, Manzanares y La Alberquilla, al igual que La Fresneda, en las cercanías del Escorial. En noviembre se elige el emplazamiento actual, a apenas 50 kilómetros de Madrid, en las inmediaciones de la fuente de Blasco Sancho, próxima a El Escorial. Entonces, una pequeña aldea de la comunidad de Villa y Tierra de Segovia, para construir el edificio. El paraje disponía de abundante caza y leña, aire y aguas de buena calidad, al igual que canteras de granito y pizarra en sus proximidades. 1561 es el año clave para la historia del Escorial. El monarca trasladó la capital de España desde Toledo a Madrid. Encomendó el monasterio del Escorial a los monjes jerónimos. Tradicionalmente, la monarquía hispánica había estado muy vinculada a esta orden religiosa. Juan Bautista de Toledo empieza el diseño general del monasterio, la conocida como la traza universal. En 1562, Felipe II comienza a adquirir los terrenos colindantes para hacer del entorno del monasterio un híbrido de territorio de realengo y abadengo, donde se pudieran compatibilizar los usos recreativos, agropecuarios y cinegéticos. En 1563, en febrero, se sumaron al proyecto en calidad de adjuntos Juan de Herrera y Juan de Valencia. El 23 de abril, festividad de San Jorge, se colocó la primera piedra del monasterio, en los cimientos del refectorio del convento, bajo la silla del prior, en la fachada meridional. Entre 1567 y 1569, la dirección del proyecto palaciego y monacal quedaba en manos de Giovanni Battista Castello, el bergamasco, autor de la escalera principal. En 1575, 3 años después, el maestro cantero cántabro Juan de Nates colaboró junto a Diego Cisniega y Francisco del Río en las obras. En 1576, Herrera fue designado aposentador real, trazador principal, matemático e ingeniero de las obras de la corona, incluidas las del monasterio. A partir de la traza universal diseñada por Juan Bautista de Toledo, planteó soluciones que tendrían como objetivo la simplificación y geometrización del edificio. Las principales variaciones sobre la solución original fueron la construcción de una planta más en la fachada principal, que regularizaba la primera solución escalonada, la reducción del número de torres en sus fachadas y el cierre del patio de Reyes, con la doble fachada de la iglesia, donde se situó la Biblioteca Real. En 1584 se colocan en la portada de la basílica las estatuas de David y Salomón. El 13 de septiembre se dieron por finalizadas oficialmente las obras, bajo la dirección de Francisco de Mora, a pesar de no estar concluida la Real Basílica. Esta se culminó en 1586, después de 11 años de construcción. En 1814, superados los avatares de la Guerra de la Independencia, que supuso para el monasterio el saqueo y la exclaustración, regresan los monjes de la Orden Jerónima,
Con el restablecimiento de la Constitución de 1812 y el arranque del trienio liberal, vuelven a abandonar el monasterio la mayoría de los monjes entre 1820 y 1824. El 1 de diciembre de 1837 parten los 150 monjes jerónimos tras entrar en vigor las leyes desamortizadoras de los bienes eclesiásticos. Actualmente el monasterio está en manos de la Orden de los Agustinos, a quienes hizo entrega Alfonso XII en el siglo XIX a finales.